Bien, estudiando algunos aspectos del proyecto de reforma al Código Laboral, he llegado a la convicción que tiene grandes aspectos que van en contra del empleo formal. La podremos considerar como un atentado hacia la formalidad y sobre todo porque contribuye a aumentar los costos operativos de las microempresas, de los pequeños emprendedores, cuando nuestra propia realidad nos dice que tenemos una economía que cada vez es más informal y que todo el que tiene la oportunidad de salirse del esquema lo hace sin ningún inconveniente. Entonces tú no puedes seguir incentivando ese tipo de cosas. De hecho, yo a veces me preguntaba, cuidado si aquellos que se inspiraron en ese código, incluyendo al ministro de Trabajo, habrá recapitulado el manifiesto comunista de Marx y Engels. Estaba muy inspirado en esos tiempos y solamente pensando en la reivindicación del empleado, que no es malo, pero recuerde que usted es ministro de Trabajo, usted es un ente de equilibrio entre los empleados y empleadores y tiene que buscar reivindicaciones que fomenten la generación de empleo, que es lo que más necesita este gobierno. Entonces, algunas coincidencias de este código laboral pueden incluso provocar que un empleado esté hasta un mes fuera de manera consecutiva de su empresa, porque cuando usted le suma, por ejemplo, una coincidencia de 2 semanas de vacaciones o 15 días, 4 días por un tema de paternidad, que le haya nacido un hijo, si por casualidad se le muere un familiar cercano, son 3 días libres más. Y ahí ya usted le suma un dolorcito de cabeza, un dolor de muela, 3 días más y ya usted puede completar un mes de manera consecutiva fuera de su empresa. ¿Y qué está pasando? Que la mayoría de las empresas son pequeñas, son de 5, de muchos, de 10 empleados, de 2 y 3. Entonces, cuando usted le quita la capacidad a esa empresa de una fuerza laboral, usted tiene que pagárselo a él en su casa o donde esté y también tiene que sustituirla por otro. Entonces, eso no creo que de ninguna manera pues fomente la generación de empleo formal. Y por eso sigue incrementando de manera estrepitosa el tema de la informalidad. Aquí hay una realidad. Si yo estoy bajo la formalidad y bueno, por un tema de que me nació un hijo, ok, tomo mis días libres, etcétera. Pero resulta que si usted es un vive del concho en su casa y le nació su tercer hijo, si usted solía despertarse a las 6 de la mañana a trabajar para conchar, usted lo va a tener que hacer a las 5 porque esa casa llegó otra boca y esa boca no puede esperar, hay que producir más. Así se maneja la informalidad. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de hacer que ese tipo de ingresos, de fuentes, de personas se incentiven a llegar a la formalidad, porque eso es lo que hace que una economía crezca y prospere. Eso es lo que hace y evita que nosotros tengamos que hacer reformas obligatorias como la que hemos estado sometidos en estas circunstancias. Entonces no creo que este proyecto contribuya de ninguna manera a fomentar la empleomanía. De verdad que tiene muchísimos vicios y siempre debe pensarse, sobre todo desde el gobierno, como un ente de equilibrio. Los empresarios han planteado que este proyecto no cuenta con el aval de los sectores empresariales y eso es grave. Porque ¿quiénes son aquí los que generan la fuente de riqueza? Es decir, ¿quiénes son los que pagan impuestos? ¿Quiénes son los que mueven la economía? ¿Quiénes son los que generan empleos? Entonces, si esa gente no tiene voz, pues entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué entonces ponemos a un gobierno de Mojigán, a un ministro de Hacienda, a hablar que tiene un proyecto para seguir incentivando la formalidad? Yo pienso que este código debe revisarse, este código debe llevarse a consenso, porque lo único que hace es precisamente desincentivar a todo aquel que tiene un emprendimiento, a todo aquel que decida estar formal desde el Estado, a buscar otros mecanismos e irse de otra manera, pues, y no tener nada que ver con eso, porque tú no puedes incentivar una empresa hacia el crecimiento cuando tú lo que estás es buscando la manera de que ese empleo se vaya hacia la vagancia, que tenga muchísimos días libres y que nos convertamos en lugares como ocurrió en Puerto Rico,
que llegó un momento que muchos de los borinquen vivían del Estado y el Estado terminó quebrando, que de hecho hay hasta una salsa famosa del Gran Combo, conocida como el vago. Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar. Entonces, todas las economías, para que puedan prosperar, necesitan formalidad, y ese código representa un atentado contra los empleos formales.